decías, Uriel. Sí, por la gravedad del asunto de las pensiones, creo que vale la pena insistir mucho en ello, porque, digo, para empezar, la mitad de los que están cotizando a las Afores no van a tener pensión. No van a tener pensión porque no les va a alcanzar el monto a la hora de que se van a jubilar. Más de la mitad no tendrán pensión. Cuando se acerquen a la aseguradora para decirle, oiga, pues vengo a que me administre la pensión, que por cierto, ese es un pago que habrá que hacer, especial, o sea, después de que te cobraron cuotas, de que te dieron bajos rendimientos las administradoras, al terminar el periodo de tu vida laboral y vas a jubilarte, tienes que ir a acudir a una aseguradora para que te administre, te dosifique tu pensión, pero resulta que a la mitad, o más de la mitad quizá, de los actuales trabajadores que están cotizando en las Afores le van a decir, fíjate que no te alcanza, aquí están tus 80,000 pesos y que Diosito te bendiga. Pues es un problema muy grave, no se le está poniendo la atención que se debería. Es el problema que comentábamos en Francia, es el quiebre en España, y aquí, bueno, pues tenemos una capacidad inmensa de aguante, porque además, debo decirles que alrededor de la mitad de los mayores de 65 años en este país no tienen pensión, no van a tener pensión, están en la informalidad o están haciendo trabajos de otra naturaleza donde no están cotizando a ningún sistema pensionario del país. Entonces, por eso los trabajadores privilegiados, por llamarlos así, lo que están haciendo alternativamente es meterse a planes privados de pensiones, o sea, como una especie de complementaria de su pensión que van a tener del Seguro Social. Es un problema sumamente grave, pero además... pensiones de adultos mayores. Además, o sea, es el gran negocio de las administradoras. Eso vamos a hablar de los negocios. O sea, cuotas muy altas al trabajador, ¿sí? Rendimientos muy bajos, pero hay una complicidad con el gobierno. ¿Por qué? Porque parte de la deuda pública ya es deuda interna. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues agarra esos fondos, te los convierte en CETES, ¿sí? Y te está dando una miseria también por eso los bajos rendimientos de las administradoras. Entonces es un problema sumamente grave. ¿Querías decir algo? Sí, yo creo que es evidente que lo que fue el inicio de la reforma que entró en vigor en 97 fue una reforma para darle más negocios a los grandes grupos financieros. Yo creo que no hay que tener ninguna duda al respecto. También es importante decir otra cosa. Nosotros hicimos, entre otras cosas, también Ricardo estuvo en eso, hicimos un cálculo sobre cuánto iba a costar al Estado hacer la transición del sistema y calculamos que es del orden en 1% del Producto Interno Bruto. Con ese 1% y manteniendo el sistema de reparto, podríamos desde entonces haber dado una pensión universal de un salario mínimo a todos los adultos mayores, de tal manera que no hay ninguna lógica más que la lógica de las ganancias de los grupos financieros. Es lo único que está detrás de eso. Y creo que es importante verlo. No es un accidente, no es que no se sabía. Sí se sabía y sí se dijo en su debido momento. Claro. Y ahora están haciendo una cosa muy semejante respecto a lo que es el seguro de salud, porque yo insisto, si hacen la reforma que ya todos los han, o mucha gente lo han previsto que eso va a ocurrir, ¿qué significa esto? Significa que haber un paquete mínimo de servicios cubiertos por el seguro público, incluyendo el mismo paquete para el IMSS, para el ISSSTE, para el Seguro Popular. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la gente va a querer un seguro complementario. ¿Por qué? De la misma manera como en las pensiones, porque si no, no van a tener acceso a los servicios que realmente son los servicios que tienen alto costo. Entonces paralelamente se abre un nuevo nicho, para no decir un campo enorme, para lo que son las aseguradoras, para que por fin, porque ya trataron desde el 97 de hacer una ampliación del aseguramiento privado. Yo quiero subrayar lo dicho por los dos, me permiten. Primero es el FOBAPROA.
quiebran los bancos en la crisis de 94, entonces el Estado entra con dinero de los contribuyentes a pagar la crisis bancaria. Luego los avales que dio Hacienda para que los bancos pudieran seguir prestando, que finalmente los acabamos pagando nosotros, ¿se acuerdan? Y después, a través de las Afores, le dan al sistema bancario y de seguros ingresos constantes, ingresos constantes que les permiten funcionar a corto plazo. Fue un traslado bárbaro, una masa de dinero de los contribuyentes y una masa de dinero brutal también de las pensiones, de los fondos de pensiones que se refirió al negocio, porque atrás de todo esto no es lo público y lo privado, sino es el servicio, el bien común, como le llaman, o el negocio desaforado en el que están asociados los funcionarios con los intereses privados, porque el tema es la corrupción, que no lo hemos tratado y que hay que entrar en serio. Aquí hay mucha corrupción detrás. Porfirio, me parece importante también destacar en las características de las pensiones que es un pasivo no exigible y que teóricamente se iba a destinar al desarrollo nacional, al fortalecimiento de la infraestructura, lo que se ha incumplido de manera notoria. Pero me parece también importante que hagamos una reflexión de algo que nos está ocurriendo como país y que es en contraste con la dramática situación de muchos pensionados que destacaba el señor diputado. Es en donde no alcanzarán los mínimos de pensiones, no tendrán derecho a ellas. Hay por contraste una serie de sistemas de pensiones que se encuentran ubicados en los distintos organismos, en donde son jubilaciones por años de servicio y en donde, por el contrario, por contraste, ofrecen beneficios desorbitados. Me parece que tenemos obligación también de mencionarlos, también de señalar la urgencia de corregir esto, porque afectan severamente la estabilidad financiera de las grandes instituciones nacionales. Este sistema de pensiones por años de servicio se da fundamentalmente en el IMSS, en Pemex, en los grandes... En Nacional Financiera. En los bancos, en CFE. Pemex. Y es un sistema en donde las jubilaciones... La Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, sí. Y los expresidentes. Y los expresidentes. En donde son gentes que muchos de ellos a los 50 años... ganan 160,000 pesos. Y empiezan a disfrutar de una pensión completa con un factor dinámico igual al de los trabajadores en activo y con una expectativa, dado el tiempo de que se ha prolongado la expectativa de vida, con un tiempo de 30 años para disfrutar las pensiones. No, y luego son gerentes de los bancos. Claro, Guillermo ganando. Ortiz acaba de... Ahora, y tiene su jubilación de Banco de México. Y el secretario que con 5 años de antigüedad logró la pensión, ¿no? Mira, hay que decir, por lo que hace a las instituciones de contrato colectivo, que también fue una vía de escape de la presión obrera. Cuando se instaló el tope salarial, que es otro crimen, porque en la Constitución es un derecho fundamental la negociación colectiva. Y la negociación colectiva no debe obedecer a órdenes de arriba, de 3.5, de 4. Entonces los sindicatos fuertes, que no podían lograr el aumento de salario, iban pidiendo otras cosas. Bueno, en el futuro se pagará. Eran vías de escape. Se obturó el sistema de la negociación colectiva en México. Es casi nugatoria, es poco lo que se puede avanzar si no avanza la cláusula de salarios. Entonces pidieron cosas diferidas y se hicieron instituciones con unas pensiones orbitales. Y luego se acusa a las instituciones de que son las responsables de ahora seguros, y los malos, los sindicatos malos, ¿no? Tuvieron que encontrar como un río que tienen que encontrar una salida, y la salida es hacia el futuro. ¿Qué comentario tienes? Yo creo que hay que revisar el papel de los sindicatos, digo, en el mundo, pero particularmente en este país. Se está jugando un papel, yo diría que lamentable. Yo veía ayer al líder del sindicato del Seguro Social, o sea, votar a favor de esta iniciativa de agregar un párrafo tercero al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, muy lamentable. Yo me acerqué y le dije, pues, te vas a quedar sin chamba en el corto plazo, o sea, porque esto seguramente es el camino para desaparecer esta institución. Pero lo van a pensionar. Entonces, pues, seguramente lo van a pensionar, y lo van a pensionar bien, porque, como decía García Sáenz, el contrato colectivo del Seguro Social es muy beneficioso para los trabajadores,
sobre Jubilados. todo los que estaban ahí hasta el año 2008, ¿no? Con muchas prestaciones. Y las jubilaciones no son malas, son de privilegio, porque casi son dobles jubilaciones, la del contrato colectivo y la de ley. Pero, ¿cuál es el papel de los sindicatos? Yo no veo a los sindicatos poniendo el reloj a la hora. A mí se me hace que se quedaron en el Porque pasado. todo el mundo está metido en el negocio. Sí, así es. Hubo una reforma de... Lo que decías tú, corrupción e impunidad son temas centrales también del debate. Para jalar a los principales sindicatos a esta votación, pusieron lo del Consejo Técnico. Sí. El Consejo Técnico es el que va a resolver todo esto. Entonces, no solamente el funcionario entra al business, entran también, se les da la puerta a los abogados de las empresas que están ahí sentados. Yo fui secretario general de ese organismo, lo manejé varios años, y a líderes que no necesariamente son gentes incorruptibles. Entonces, lo que hicieron es repartir el negocio, y por eso lograron el voto a favor de quienes representan esos intereses. Yo, sin embargo, sí quiero reivindicar el papel de los sindicatos en la vida de claro. un país, porque me parece decir que son privilegiados y que no sirven para nada. Sí, está Tan claro. es así. Bueno, no, pero... Que no se vaya a interpretar. El discurso el discurso es ese. Entonces, que no parezca el discurso yo creo que hay que reivindicar que los sindicatos juegan un Claro. papel muy importante en los conflictos que hay en todas las sociedades. Y creo que una de las cosas muy graves en el periodo que estamos viviendo es que no se les está dejando a los sindicatos ser, en primer lugar, democráticos, en segundo lugar, autónomos y jugar con el papel que les corresponda, porque es la desorganización. Hay que democratizar, es la primera de las reformas laborales, democratizar la vida Exactamente, sindical. porque lo que se está haciendo es desorganizar la sociedad para que cada quien siente que no tiene a nadie a su lado. Sí. O sea, pero es no la veo a los política. sindicatos en esa lógica. A estos Ese no. es el Bueno, problema. claro, porque hemos Por lo tenido menos al aquí grueso. programas sobre el sindicato. El 91%, 92% de los sindicatos son sindicatos de protección en este país. Son sindicatos que existen antes de que la empresa se abra. Contratan un líder y luego contratan a los demás. Esos son sindicatos blandos o blancos. Luego, el restante 9%, la gran mayoría, es decir, 8 puntos de esos 9, son sindicatos corporativos, ¿sí? Que dependen de las centrales y que tienen un arreglo a otro nivel. Son más fuertes, desde luego, y tienen una utilidad. Y solamente un 1.5% de los sindicatos, según se ha calculado, aquí ha habido un programa sobre eso, son sindicatos independientes y autónomos. La vida sindical, el momento que se democratice, hay un sustrato social para defender los intereses de los trabajadores y los de la sociedad. Es vital, no puede hablarse de democracia donde no hay democracia sindical, no nada más trata de ir a votar a las urnas para elegir un presidente municipal, hay que ir a las urnas para votar a los representantes sindicales. Debe haber un IFE de los sindicatos. Eso lo hemos planteado en nuestro proyecto de ley. Nos están llamando a otro bloque.